Muchas gracias al gobierno de Japón por organizar este evento, por invitarnos. Creo que a lo mejor nos vamos a repetir en algunos mensajes, pero de una manera diferente. Voy a tratar de hablar como Julio y el colega de medio ambiente, ¿no es cierto? A ver si puedo hablar de manera más lenta, porque normalmente uno habla rápido. Va a ser una presentación relativamente breve, pero la idea es, ya mejor, la idea es darles un poco la visión que tenemos en general como Chile y como Ministerio de Energía respecto a este tipo de instrumentos de cooperación tan importantes como el JCM. Un breve paso por lo que es carbono neutralidad, la NDC, ya lo mencionaron antes, pero yo voy a mostrar las gráficas. Un ejemplo donde quizás el JCM podría tener un impacto positivo es en ayudar a cierta industria en Chile que hemos llamado vulnerable en el sentido de una transición hacia una economía baja en carbono. El rol que nosotros creemos que el JCM debe seguir teniendo y quizás roles nuevos en este contexto, como mencionaba en los colegas anteriores en relación a la carbono neutralidad y algunas ideas finales, conclusiones respecto a este mecanismo. Entonces, en términos de carbono neutralidad, simplemente indicarles la tremenda responsabilidad que tiene el sector de energía en términos de las emisiones. Este es un gráfico de las emisiones del año 2016. El sector de energía en su conjunto representó cerca del 80% de las emisiones de ese año. A todo esto se está actualizando el inventario 2017-2018, por lo tanto llevamos a tener más de 30 años de inventario anuales, por lo cual nos hace mucho más, nos facilita mucho más la vida el hecho de tener una trayectoria de inventario amplia y también nos permite visualizar con mejor óptica el espectro de proyectos que podríamos seguir realizando con el JCM. Acá, a ver, las principales figuras aquí son el sector transporte, el sector de electricidad, ¿no es cierto?, que son los mayores emisores. Después le sigue la industria y en menor cuantía el sector residencial en términos del espectro de lo que concierne el sector de energía. Ya lo habían planteado, ¿no es cierto? Chile actualizó su contribución nacional, aumentó la ambición de manera considerable. ¿No? Y en qué sentido? ¿No es cierto? Nosotros cambiamos los indicadores de la NDC anterior. Ya lo mencionaba anteriormente, nosotros cambiamos la meta intensidad por una meta de emisiones absoluta, un peak máximo de emisiones, como mencionaba Alfonso, y un presupuesto carbono, lo cual lo hace muy interesante porque nos permite de alguna forma darle un seguimiento mucho más cercano, mucho más directo a lo que está pasando en relación a las actividades comprometidas. Tenemos también un compromiso carbono neutralidad que no solo está hoy en día en el proyecto de ley de cambio climático, sino que también está en la NDC, como señalaba Julio, y también fue un compromiso que anunció el presidente Piñera unos meses antes de la COP25 en Madrid. Esto es como se ve en perspectiva el escenario hacia la carbono neutralidad. Este es un ejercicio que fue interministerial, liderado por el Ministerio de Energía. Ustedes pueden ver en la mitad del gráfico hacia arriba las principales medidas que nosotros estamos considerando para alcanzar la carbono neutralidad. Y obviamente un escenario intermedio son las NDC. En este gráfico se muestra un pic máximo de emisión alrededor del 2027, pero nuestra NDC señala el 2025. La salida de las centrales, como señalaba Julio al principio, es una medida esencial en alcanzar la carbono neutralidad en el sector de energía. Si ven ustedes el porcentaje de reducción de emisiones en relación al total al 2050 no es tanto en comparación con la industria, por ejemplo, o con la penetración de hidrógeno, pero es la medida que gatilla todas las demás medidas en el sector de energía. Electrificación de transporte, electrificación de la industria, la entrada de hidrógeno. Es súper importante esa medida.
Un desafío acá interesante e importante es que si se fijan en el gráfico, nosotros estamos apuntando a llegar a 65 millones de toneladas en el año 2050 en el sector de energía, pero vamos a necesitar que el sector, principalmente la captura de bosque, el sector forestal, pueda compensar esas emisiones de manera de poder estar en condiciones de decir Chile es un país carbono neutral. Ahora, obviamente, todas estas medidas se van revisando constantemente. Nosotros estamos actualizando ya los escenarios de carbono neutralidad en conjunto con medio ambiente, trabajando bien mano a mano ahí. Y ahí la idea básicamente es tratar de apuntar un poquitito a este concepto de net zero, que significa básicamente que donde se agotan todas las posibilidades de reducir emisiones, entonces empezamos a utilizar compensaciones del sector forestal y, ¿por qué no? Podríamos estar en condiciones de incluso ser negativos al 2050. Esta gráfica es de la NDC, ya la describió Alfonso, pero se ve en perspectiva, ¿no es cierto?, que la NDC es una suerte como de stepping stone hacia la carbono neutralidad. Está ahí señalado, visualizado el carbon budget, hasta cuál es el nivel de emisiones que queremos llegar al 2030, y ahí están los 65 millones que les señalaba en 2050 y con el aporte de todas las medidas del sector energía. Esto es bien interesante y lo incluimos acá precisamente para nuestros colegas y amigos de Japón. Esta es una curva costo-abatimiento que se hizo durante el ejercicio del año pasado para alcanzar la carbono neutralidad y también para cumplir para no solo cumplir, sino que para definir cómo iba a ser nuestra segunda NDC actualizada, y ahí ustedes ven, ¿no es cierto?, que bajo la curva hay una cantidad de medidas que son costo efectivas importantes, pero eso no significa que todas esas medidas se implementan así de rápido. Y ustedes, ¿no es cierto?, que la salida del carbón y todo lo que es calefacción distrital son de la más alta, la penetración de hidrógeno tiene los costos más altos. Y ahí quisiéramos nosotros también, probablemente en reuniones posteriores con JCM, tratar de ver si podemos ampliar nuestra cartera de proyectos que actualmente están concentrados en lo que es generación eléctrica. Lo que les señalaba al principio, nosotros hicimos un ejercicio apoyado 100% por un proyecto de la GIZ, que es el Global Carbon Market, donde se intentó evaluar a cuatro industrias que se consideraban vulnerables en términos de un precio al carbono, por ejemplo. La industria del cemento, la industria del acero, las refinerías de petróleo y la industria minera. Y se evaluaron 3 indicadores: la exposición al comercio, la intensidad de exposición al comercio, la intensidad del consumo energético de esta industria y la intensidad en las emisiones de gases de efecto invernadero. Y se evaluaron 2 escenarios: un escenario sin política de precio del carbono y un escenario con política de precio del carbono. Y acá, ¿no es cierto?, podemos ver el ejemplo concreto del cemento. El acrónimo en inglés es TNA, que significa Technology Needs Assessment, y es un análisis bien interesante porque es un análisis muy en detalle de un sector en particular y donde uno puede ir identificando. Ustedes ven esta curva costo-abatimiento, donde muchas de las medidas para la transición de este sector son costo efectivas, pero nuevamente el mensaje acá no se dan instantáneamente. Una de las principales conclusiones, al menos que yo tengo de ese análisis, es que la industria del cemento sería muy altamente expuesta al comercio, en el sentido de empieza a disminuir su competitividad con el cemento producido, o básicamente con el clinker, que es el elemento esencial del cemento producido en otros países. Entonces la idea es cómo vamos matizando esa vulnerabilidad y tratando de aplicar un precio al carbono u otras medidas que le permitan a esta industria una transición mucho más suave. De aquí paso al rol del JCM en lo que es el financiamiento de proyectos. En general se ve que no es fácil la financiación de proyectos innovadores en el sector de energía, y esto es básicamente porque
Por un lado, existen brechas de conocimiento en los entes que entregan financiamiento a proyectos, por ejemplo, la banca pública y la banca privada. Sin embargo, existen ciertos esfuerzos de los bancos por financiar productos verdes. Un ejemplo concreto es del Banco Estado, que sacó una línea de financiamiento verde, pero se considera que falta aún más instrumentos que habiliten estas transiciones. Existen herramientas complementarias al financiamiento convencional que permite que los proyectos sean rentables, por ejemplo, los instrumentos de precio al carbono. Y acá la bajada directa al JCM, el JCM tiene un enfoque directo en lo que es mercado de carbono. Y ya, como señaló Alfonso hace un rato atrás, ya ha estado entregando financiamiento que posibilita la ejecución de proyectos de pequeña escala por el momento en el sector de energía. Entonces, esto es básicamente para indicarles que desde la selección de un proyecto hasta la identificación de las opciones de financiamiento, existen brechas en esas distintas etapas. Y precio al carbono, artículo 6, JCM podrían ser herramientas súper importantes en lo que se viene. ¿Cuál es el rol, como les decía al principio, que nosotros pensamos que el JCM tiene que continuar teniendo en Chile y en todos los países en que está distribuido, aplicado? Por ejemplo, asistir a cierto sector, ¿no es cierto?, vulnerable a un precio al carbono, en el caso nuestro, la industria del cemento, la industria del acero, al poder pilotear proyectos y tecnologías que hoy en día no están disponibles, que probablemente Japón, por el nivel de desarrollo que tiene, podría tenerlas ahora. Ayudar a Chile a identificar un portafolio de proyectos siempre en el contexto de la contribución nacional y de la neutralidad de carbono, ¿no es cierto? Nuestra meta de net zero, para cuyas tecnologías existan, o para cuyas tecnologías o que tengan barreras, o que hoy en día se visualicen como que son más costosas de implementar. Un caso concreto es hidrógeno. En la curva que les mencioné anteriormente, hidrógeno entraría recién a tener un impacto fuerte, potente, a partir del 2030 en adelante. Algo entraría como por ahí por el 2028, pero es un ejemplo. Concentración solar de potencia puede ser otro ejemplo interesante para las políticas del ministerio en la transición energética. Obviamente continuar con esta fase de pilotear proyectos en el sector de energía, pero interesante, ¿no es cierto?, con un foco en poder apoyarnos en acelerar la tendencia actual de la transición energética en Chile, que como ustedes saben ha sido bastante acelerada. Hay una penetración de energía renovable importante y esta sube cada año, y afortunadamente la pandemia no ha afectado esa tendencia por el momento. Otro punto importante que consideramos interesante de poner en la mesa cuando nos juntemos con el Joint Committee en algún minuto, es de poder visualizar cómo se adaptaría el JCM a las nuevas reglas del artículo 6, en el entendido que el JCM no es un instrumento que está muy alejado, todo lo contrario, es un instrumento que es bastante similar a algunos enfoques que se están dando hoy en día en el artículo 6. ¿No es cierto?, en términos de línea de base, en términos del ajuste correspondiente, la contabilidad de la NDC. Es interesante poder empezar a fomentar esa discusión con Japón. Y algunos puntos finales, bueno, como ustedes todos ya se habrán dado cuenta, nosotros pensamos que el JCM es una iniciativa pionera en términos de la cooperación internacional hacia la mitigación de emisiones. El JCM empezó a fomentar enfoques bien conservadores en términos de líneas de base de sus proyectos, mucho antes de que este tema fuera uno de los principales temas en la discusión de artículo 6. Interesante es que promueve el involucramiento temprano del país anfitrión
de un proyecto JCM en términos de decisiones cruciales para la aprobación e implementación del proyecto, por ejemplo, en términos de lo que son las metodologías de medición, reporte y verificación y en las metodologías de establecimiento de línea de base. Nosotros creemos que el JCM es un promotor efectivo de la mitigación a nivel mundial y debería continuar haciéndolo. Especialmente ahora si artículo 6 va a ser, o eso es lo que pensamos, ¿no es cierto?, todos, que va a ser el instrumento que predomine en los próximos años y que va a ayudar a todos los países a alcanzar sus índices y a aumentar el nivel de ambición. La experiencia que hemos tenido hasta ahora con el JCM en términos de todas las infraestructuras de gobernanza de la toma de decisión para ver qué tipo de proyectos se implementan bajo JCM, creemos que es súper, súper extra útil en todo el contexto de la discusión de artículo 6. No nos olvidemos que el artículo 6 está pidiendo un involucramiento mayor de los países anfitriones en la toma de decisión de los proyectos y en el seguimiento de los mismos. Y creemos que la experiencia con el JCM es relevantísima en ese plano. Y por último, ¿no es cierto?, el JCM podría ser una fuente importante de financiamiento para promover la transición limpia en sectores que podrían ser altamente afectados, ya sea por regulaciones de emisiones o por un precio al carbono. Sin más, creo que con eso he terminado, Kaoru. Muchísimas gracias.